Este último himno que hemos cantado, sobre todo, es un himno precioso, ¿eh? Esa pregunta que se hace, ¿cómo poder estar triste? Pero bueno, lindo porque si leemos bien la palabra y cantamos, es un sentimiento muy bonito, muy profundo. ¿Sabe que en los tiempos de Jesucristo y de los discípulos, existió un historiador judío muy famoso que se llamaba Flavio Josefo? En sus libros, Costumbres judías y guerras de los judíos, menciona a Jesucristo, pero no que lo haya conocido personalmente, sino que escuchaba hablar de él. Y menciona en su libro, dice: existió un tal Jesucristo que dicen que hacía milagros, y dice también que resucitó, que lo vieron resucitado. Y me llama la atención esa frase, ¿no? Ese tal Jesucristo. Yo creo que hoy en día, si nosotros en la calle hiciéramos preguntas aleatorias sobre Jesucristo, la gente diría: pues Jesucristo, ¿quién es? El que hizo milagros, resucitó de los muertos. Pero poco más saben de Jesucristo, generalmente hablando. Poco más de la profundidad de su vida conocen. Y se pueden referir también a ese tal Jesucristo. Pero lo grande de ese tal Jesucristo es su divinidad. Porque Jesucristo es un ser divino. Si alguien pudiera probar que Jesucristo no es divino, nosotros estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Podríamos tirar todos los principios cristianos y no tendrían ya ningún valor. Pero me gustaría empezar leyendo lo que el diccionario dice sobre la palabra divinidad. Naturaleza divina y esencia del ser de Dios en cuanto a Dios. Ser divino que las diferentes religiones atribuyen a sus dioses. Es evidente que lo divino no se puede explicar. Nuestra mente, nuestra capacidad de conocimiento y de juicio tiene un límite, y lo divino está por encima de ese límite. De manera que si una persona cree en Jesucristo, tiene que aceptar que Él es Rey y Señor de lo que nosotros no entendemos. Por eso es que la importancia de la fe es cada vez más importante. Jesucristo es divino. Y fíjese que hoy, en un mundo incrédulo, no creen ya casi en Jesucristo. Dicen: yo quiero ver lo que puedo palpar. Yo quiero ver una partida de nacimiento, decían los científicos en un libro que leía. Pero con Jesucristo, si no aceptamos su divinidad, estamos perdidos. Pero fíjese que la gente, nosotros, hay cosas en la vida que aceptamos sin verlos y sin tocarlos. Porque, por ejemplo, el oxígeno existe. Nosotros necesitamos oxígeno para vivir. Nuestra sangre tiene que tener oxígeno. Pero no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Pero la gente sí cree en el oxígeno. Lo mismo ocurre con el aire. Nosotros el aire no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Vemos los efectos del aire. O sea que para unas cosas no somos tan incrédulos como para otras. Pero por supuesto, Satanás, el diablo, un ser vivo también, hace lo posible por evitar de que la gente crea que Jesucristo es un ser divino. Y hoy me gustaría que veamos algunos
argumentos que demuestran la divinidad de Jesucristo. Y uno de los principales es que Jesús y sus primeros seguidores se referían a él con frecuencia como un ser divino. Esto incluye los títulos de Jesús como el Cristo, Señor y Mesías. Fíjese que aunque el Antiguo Testamento ordenaba adorar solamente a Dios y nadie más que a Dios, a Jesús se le adoraba porque era Hijo de Dios. Es evidente que nosotros también adoramos a Jesucristo, pero en los tiempos de Jesucristo lo adoraba, por ejemplo, los que recibían milagros, se rendían a Jesucristo. Señor, si puedes sanarme, sáname, decía el paralítico. El hombre a cuya hija resucitó, decía, lo alababa, se arrodillaba, y solo era posible porque Dios era Jesucristo también. Fíjate que le alababan tanto a Jesucristo que cuando Esteban fue lapidado, cuando murió, sus últimas palabras fueron: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Pablo estaba ahí de testigo. ¿Cómo un hombre que lo acababan de apedrear, un hombre inocente, el primer mártir del cristianismo, lo apedrean, muere, y en lugar de tener sentimientos duros, Señor, dice, no les tomes en cuenta su pecado? ¿Por qué? Porque estaba convencido que Jesucristo es un ser divino, como lo estamos nosotros también. La venida de Jesucristo estaba profetizada. Mucha gente no sabe eso. No sabe que cientos de años antes de su venida se sabía, estaba escrito que él iba a venir. El profeta Isaías, Daniel, los Salmos y otros libros del Antiguo Testamento nos hablan de esta realidad. El profeta Isaías, en el capítulo 53, narra exactamente cómo fue la vida de Jesucristo, cómo iba a vivir, cómo iba a morir, y en el 7:14 dice: la Virgen concebirá cientos de años antes de que venga Jesucristo. ¿Cómo va a concebir una virgen? ¿Cómo va a dar a luz una virgen sin tener relaciones sexuales de manera natural? Esto ocurre porque nuestro Señor Jesucristo es un ser divino. Si no, no fuera posible. Y fíjate que más tarde ya en el Evangelio de Mateo 1:21 dice: la Virgen dará a luz un hijo, y dio a luz un hijo. La Virgen concebirá y concibió. Otra evidencia: su vida estaba libre de pecado. ¿Cómo una persona puede en este mundo estar libre de pecado? Solamente Jesucristo pudo hacerlo, porque Él es un ser divino. De manera que Jesucristo desafiaba abiertamente a la gente de su tiempo. Decía: si alguien puede acusarme de pecado, que me acuse. Y desafiaba tan abiertamente y tan libremente porque Él pertenece a la divinidad. Ya más tarde el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23: por el contrario, todas las personas han pecado y están privadas de la gloria de Dios. Por supuesto que todos hemos pecado. Nadie puede estar libre de pecado. Pero fíjate, era tan inocente
Jesucristo y libre de pecado que Judas, después de haberlo entregado y vendido y traicionado. Fíjate lo que dice Mateo 27, 3, 4. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Sabía Judas que lo había traicionado, y habla de sangre inocente. Su manera de decir las cosas, la manera como enseñaba, cómo hablaba Jesucristo, es también prueba de la divinidad. Lo que había leído Rafa antes, Jesucristo, un hijo de carpintero, normalmente un trabajo tan honroso como el carpintero lo es, pero no da para mandar a los hijos a grandes escuelas, como era de costumbre en esos tiempos. Y este hijo de carpintero le enseña a la gente, y la gente estaba pero alucinada con él, estaba escandalizada con Jesucristo, y hacen preguntas obvias, lógicas. Dice: ¿de dónde saca esta sabiduría? Si es hijo del carpintero, y sus hermanos, sus hermanas, su madre lo conocemos, no encajan las cosas. ¿De dónde saca la sabiduría? Y no encajan porque trataban de comprender con una mente humana lo que le pertenece a Dios, la divinidad. Por eso no les encajaban las cosas. Y déjeme decirles que hoy en día existe el mismo problema. Mucha gente trata de entender a Dios, a Jesucristo, trata de comprender todo lo relacionado a la divinidad con una mente humana. Y eso no se puede hacer. He ahí el éxito de una persona, de un cristiano, en entender, comprender y aceptar que hay cosas que pertenecen a la divinidad, y ahí nosotros tenemos ya que detenernos y no pensar más. Fíjate que muestra de la divinidad también es que muchos testigos testificaban de él. En Mateo 27, 54 nos narra lo que ocurrió con el centurión. Los centuriones habían tratado mal a Jesucristo. Lo habían abofetado, lo habían escupido, se habían burlado de él por lo que Jesucristo decía que era. Por supuesto que no lo creían y se burlaban de todo eso. Y fíjate que Mateo 27, 54 dice: el centurión y los que estaban con él, cuestionando a Jesús al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Fíjate, ¿ven lo que ocurre? El terremoto y todo lo demás, y se rinden y dicen: verdaderamente este era hijo de Dios. No mentía. Las burlas, agresiones, escupitones y todo era cruel. Todo era verdad lo que decía Jesucristo. Fíjate que solamente lo perteneciente a la divinidad de Jesucristo, puede explicar la vida del apóstol Pablo. Ya sabemos nosotros quién era Pablo. Un gran defensor de sus creencias, de sus principios, y como parte de esa defensa, él creía firmemente que lo suyo era destruir a los cristianos, atacar a los cristianos. Y él, por supuesto, hizo mucho daño al cristianismo. Pero fíjate que al convertirse, ni siquiera le creían. Decían: ¿cómo vamos a aceptar a este que ha hecho mucho daño a la iglesia?
porque la divinidad de Jesucristo hizo posible ese cambio en el apóstol Pablo. Cuando Pablo compara lo que ha tenido que cambiar, lo que ha tenido que dejar, y lo compara con la nueva vida, fíjate que Pablo no dice, bueno, alguna cosa es mejor que otra, esta más o menos se compara, digamos que al final hace un balance un poquito mejor lo de Jesucristo. Pablo no concluye eso. Pablo dice, yo todo eso lo tengo por basura, comparado con conocer a Jesucristo. Todos los cambios que yo he hecho, todos los sacrificios que hacemos, dice Pablo, son basura comparados con conocer a Jesucristo. Lo que decimos nosotros también hoy. Todo lo que hayamos podido dejar, todos los sacrificios que tengamos que hacer, comparado con conocer a Jesucristo, es basura. Y dice Pablo, quiero conocerlo a Él más. Está enamorado de Jesucristo. Quiero conocer más el poder de su resurrección, todo su poder, como nosotros también. Nosotros queremos conocerlo más. Estamos enamorados de Jesucristo. Queremos conocer más de su divinidad. Nunca lo vamos a comprender todo, pero sabemos que hay un inmenso poder en Él. Y por eso es que nosotros aceptamos la divinidad de Jesucristo. Pero fíjese, si todo lo mencionado hasta el momento no es suficiente para demostrar la divinidad de Jesucristo, queda la más importante de todas. ¿A qué me refiero? Muchos lo saben, la resurrección. Bueno, la resurrección. ¿Sabe que en la historia de la humanidad no hay un acto más importante que la resurrección de Jesucristo? Inclusive en la historia se divide entre antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Amén. Eso puso el mundo patas arriba. Como dijo Flavio Josefo, ese tal Jesucristo puso el mundo patas arriba. Nada volvió a ser igual. Menos mal. Y fíjate que a Jesucristo demostraron que había muerto. Juan 10:33 dice, pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, comprobando su muerte. Era costumbre a los que morían crucificados romperle las piernas antes de que mueran. Pero como a Jesucristo lo vieron ya muerto, ya no le quebraron las manos. ¿Qué más evidencia puede hacer? Fíjate que Mateo 37:62 dice, soldados romanos vigilaban su tumba, sin embargo la tumba estaba vacía al tercer día y nadie dijo nada sobre esto. Y fíjate que cuando María Magdalena y la otra María van al sepulcro de Jesucristo, se encuentran que ahí había un ángel. Y el ángel las miraba y el ángel dijo a María Magdalena y la otra María, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice, no está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. ¿Cómo una persona puede resucitar? Jesucristo, todo lo que dijo, todo lo que dice, es verdad. Y lo que no entendemos pertenece a la divinidad. 2000 años después, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, con el mismo poder y con la misma divinidad. Mi pregunta es, si los que no hayan aceptado a Jesucristo en sus vidas todavía, ¿qué más esperan? ¿Qué más esperan? ¿Vas a dejar que siga pasando el tiempo
sin saber lo que puede ocurrir en tu vida? ¿Vas a dejar que siga pasando el tiempo sabiendo que la vida trae cosas inesperadas? Cosas de salud, de trabajo, de economía, de lo que sea. ¿Vas a dejar pasar más tiempo sabiendo lo que sabemos de Jesucristo? Por eso es que te invito, ya no dudes más. Hay tesoros grandísimos por conocer de Jesucristo, pero hay que primero aceptarlo en nuestras vidas. Y para nosotros, los que ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, vivimos convencidos en todo momento de que nuestro compañero es un compañero fiel, es un compañero divino, es el compañero que cuando pasamos por el valle de sombras, de dolor, de incertidumbre, Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Estas cosas son difíciles de entender. El jueves pasado nuestro hermano Rafa nos dio un lindo estudio que me hizo pensar mucho sobre esto. ¿Cómo yo, si estoy en dolor, si estoy en pobreza, si necesito esto, cómo puede Jesucristo estar pendiente de mí? Y la respuesta es, sí está pendiente de ti. Por eso, mis queridos hermanos, es mi deseo más profundo que sigamos haciendo que nuestro Señor Jesucristo es un compañero fiel. Él vive, Él está a tu lado pendiente de lo que necesitas, pero necesita que sigamos viviendo rodeados a Él y aceptarle en nuestras vidas. Que nuestro gran Dios y Señor, Rey de la divinidad, les acompañe siempre. En esa esperanza, amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie.